Hola, hola, muy buenas noches amigos. El día de hoy vamos a ver un pequeño repaso acerca de lo que hace referencia a la ley de los gases. Vamos a iniciar la clase, para lo cual vamos a hacer un pequeño repaso relacionado primero con la ley de las presiones parciales. Y dice lo siguiente, que la presión total en una mezcla gaseosa es igual a la suma de las demás presiones de sus componentes, ¿no es cierto? Ahora si yo coloco, ¿no es cierto?, en este recipiente algunos gases desde una presión P1, P2, P3, P4 hasta P a la N, yo puedo observar, ¿no es cierto?, que mi presión total es igual a la suma de cada una de estas presiones. Por ejemplo, P total viene siendo igual P1 más P2 más P3 hasta P a la N, ¿no es cierto? Ahora si yo relaciono la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Relaciono mi presión parcial con mi con mi ley combinada de los gases y quedándome de la siguiente manera. Presión total por volumen total sobre temperatura total es igual a presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 más presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no es cierto? Puede ir hasta la P a la N también, indistintamente la cantidad de gas que se encuentre. Vamos a continuar ahora con un pequeño ejercicio en base a esa explicación y dice lo siguiente. Se permite que un litro de helio a 2 atmósferas se mezcle y 2 litros de nitrógeno a 2 atmósferas se mezclen isotérmicamente de tal manera que el volumen final sea 3 litros. Calcular la presión total de la mezcla. Primero vamos a identificar nuestros datos incógnita y la fórmula que vamos a utilizar. Como datos tenemos, ¿no es cierto?, volumen 1, que sería en la condición volumen 1 que correspondería al helio, que sería de 1 litro, volumen 2 que sería del nitrógeno, ¿no es cierto?, volumen 3, perdón, temperatura, presión 1, que sería igual a 2 atmósferas perteneciente al helio, y presión 2, que sería igual a 2 atmósferas perteneciente al nitrógeno. Tenemos también un volumen total que es igual a 3 litros. Aquí mi incógnita dice, ¿cuál es la presión total de la mezcla? Ahora, yo con mi fórmula anterior, la que relacioné la ley de las presiones parciales con mi ecuación combinada de los gases, obtuve la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, si dice que mi recipiente, que mi mezcla es isotérmica, ¿qué quiere decir isotérmica? Que la presión no, que la temperatura, perdón, no varía. Por lo tanto, yo elimino mis temperaturas tanto en el sistema como dentro de los componentes y queda de la siguiente manera mi fórmula, ¿no es cierto? Ahora, si yo despejo de mi fórmula, ¿no es cierto?, la presión total, ¿no es cierto?, que me quedaría en este caso de aquí, ¿no es cierto?, únicamente la presión total. El volumen total pasaría al otro lado dividiendo, ¿no es cierto? Como está multiplicando, pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, quedándome de la siguiente manera, ¿no es cierto? Ahora, únicamente lo que tenemos que hacer es reemplazar datos. ¿Cómo reemplazamos? ¿No es cierto? Únicamente en nuestra fórmula colocamos nuestros datos y obtenemos nuestra respuesta, que sería igual a 2 atmósferas. Eso sería en cuanto a este problema. Vamos al siguiente problema, que dice: una muestra de 2 gramos de un gas contenido en un recipiente de 1 litro a 27 grados Celsius y a 700 milímetros de mercurio se calienta a 127 grados centígrados y luego se deja escapar cierta cantidad de gas hasta alcanzar la presión inicial. En estas condiciones, ¿cuántos gramos de gas escaparon? Ahora, en este caso también vamos a identificar datos incógnitas y la fórmula que yo puedo utilizar. Vamos con los datos. Datos tenemos volumen 1, ¿no es cierto?, que sería el volumen del recipiente de 1 litro.
Tenemos también la masa de la muestra de 2 gramos. También tenemos una temperatura T1 o en la condición 1 que sería igual a 27 grados Celsius. Aquí, ojo, siempre para los gases se les recuerda que hay que trabajar en grados Kelvin. Por lo tanto, sus 27 grados centígrados yo les transformo a Kelvin. ¿Cómo le transformo? Únicamente sumando los 273 grados Kelvin. Por lo tanto, me quedaría mi temperatura 1 igual a 300 grados Kelvin. Mi volumen 1 sigue siendo el mismo porque sigue siendo... mi volumen 2 sigue siendo 1 litro porque sigue siendo el mismo recipiente, no ha cambiado, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi volumen 2 será igual a 1 litro. Mi temperatura T2. Temperatura T2 dice que es de 127 grados Celsius. Le transforma a Kelvin, quedándome 400 grados Kelvin. Mi presión P2. Mi presión P1, perdón. Mi presión P1 es los 700 milímetros de mercurio. Y mi presión P2 que sigue siendo la misma porque se dice que se deja escapar una cierta cantidad de gas hasta alcanzar la presión inicial. Por lo tanto, la presión inicial va a ser igual a la presión final de los 700 milímetros de mercurio. La incógnita es la masa o la cantidad de gas que se escapa. Mi fórmula. Ojo, cuando me da una masa de 2 gramos, yo no puedo utilizar directamente mis fórmulas como es la ecuación general de los gases, como es la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, ¿no es cierto? La ley de Dalton. Yo no puedo utilizar esas fórmulas directamente, sino voy a combinar con una fórmula que es muy conocida, que es igual a P por B es igual a nRT, que la conocen muy bien, que es la fórmula para la ecuación del gas ideal. ¿No es cierto? P por B es igual a nRT. Ahora yo combino la siguiente fórmula que dice que P1 por B1 es igual a P2 por B2. ¿Por qué combino esta fórmula? Porque yo tengo dos condiciones, una condición 1 a 27 grados centígrados y una condición 2 a 127 grados centígrados. ¿Qué es lo que hago aquí? Únicamente en esta fórmula P por B es igual a nRT, voy a cambiar por condiciones, o sea, me va a cambiar mi primera condición, será P1 por B1 será igual a N1 por R. R siempre va a ser igual en la condición 1 y en la condición 2. ¿Por qué? Porque R es la constante universal para los gases, por lo tanto esta no va a cambiar. Mi temperatura T2 sí va a cambiar, por lo tanto me quedaría mi temperatura T1 sí va a cambiar, por lo tanto será T1 y T2 correspondientemente. ¿No es cierto? Quedándome entonces de la siguiente manera. Para P1, P1 por B1 me quedará N1 que sí cambia, R no cambia, T1 sí cambia, por lo tanto me queda así. Igual a N2, ¿no es cierto? Por R que va a ser constante, T y por T2. Como R es constante, yo puedo eliminar esa R, ¿no es cierto? Quedándome únicamente número de moles 1 por T1 es igual a N2 por T2. Ahora, si recordamos, ¿no es cierto? Que el número de moles es igual a peso sobre la masa molecular, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el peso o la masa que me está dando este gas? Es de 2 gramos, ¿no es cierto? Ahora, si yo reemplazo esta condición N en la condición 1 y en la condición 2, ¿cómo me quedará, no es cierto? M1, que sería en este caso los 2 gramos, M2 es lo que yo voy a buscar, ¿ya? M, en este caso, ¿qué será M? M viene siendo la masa molecular del gas. Como es el mismo gas, no me ha dicho que ha cambiado de gas o ha existido una combinación, por lo tanto, el gas sigue, la masa molecular del gas sigue siendo la misma, por lo tanto le puse M y M, por lo tanto son iguales. T1 igual, y por T1 multiplicado todo esto igual a M2, que es lo que yo quiero calcular, por M, que es la masa molecular, como les dije anteriormente, no va a cambiar, y por la temperatura T2. Como mi masa molecular no cambia, yo puedo eliminar, y quedándome mi fórmula de la siguiente manera. M1 por T1 es igual a M2 por T2. Ahora, ¿no es cierto? Continúo. ¿Qué quiero despejar? Quiero despejar la masa en la condición 2, ¿ya?
Por lo tanto, sería más en la condición 2, me queda M1 por T1 sobre T2, porque he despejado únicamente de esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuál he despejado? M2. ¿Cuál baja? Baja T2, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, vamos a reemplazar los datos. Para el desarrollo únicamente reemplazo mis datos, que sería 2 gramos que tengo en mis datos, 2 gramos por la temperatura, que sería, ¿cuánta es la temperatura? 300 grados Kelvin en el estado 1, dividido para la temperatura T2, que sería igual a 400 grados Kelvin, quedando mi respuesta de 1.5 gramos. O sea, al inicio tenía 2 gramos, al final 1.5 gramos. ¿Cuánto se ha escapado? La diferencia, ¿no es cierto? 2 menos 1.5, 0,5 gramos es lo que se ha escapado, ¿ya? Eso sería en cuanto a este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. Dice, un balón de acero de 60 litros tiene gas de oxígeno a 27 grados Celsius y 0,82 atmósferas de presión. ¿Cuál es la masa de oxígeno contenida en el balón? Vamos a determinar la masa del oxígeno contenida en el balón. También identificamos nuestros datos, incógnita, fórmula y el desarrollo, ¿ya? Vamos a ver como datos tenemos volumen de 60 litros, temperatura 27 grados Celsius, transformamos a Kelvin, nos quedará 227 más 273, 300 grados Kelvin. Y la presión, que sería 0,82 atmósferas, ¿ya? Aquí tengo una sola condición. Me está pidiendo la masa del componente. ¿Cuál utilizo? La masa del componente o la masa del gas, en este caso, sería la masa del oxígeno que me está pidiendo. En este caso utilizaré la fórmula de la ecuación del gas ideal, que sería P por B es igual a nRT. Ahora, ¿dónde se encuentra esta M? ¿No es cierto? Anteriormente habíamos analizado que N es igual a la masa para la masa molecular del gas. Por lo tanto, yo sustituyo eso en mi fórmula y me quedará P por B igual a M para M masa molecular por R y T. Ahora, ¿qué es lo que quiero determinar? M, o la masa del oxígeno que se encuentra en ese balón de acero, ¿no es cierto? Únicamente despejo mi fórmula y me quedará de la siguiente manera. P por B por la masa molecular dividido para R y T. Vamos al desarrollo ahora. Una vez obtenido nuestra fórmula necesaria, vamos al desarrollo. ¿Cómo lo realizamos el desarrollo? Aquí, esta M de aquí, si la tenemos, la masa molecular del gas, si podemos calcular. Cuando yo hablo de la masa molecular, voy a determinar en mi tabla periódica. Aquí me dice oxígeno. El oxígeno, cuando se encuentra en estado de gaseoso, es O2. Bueno, vamos ahora a mi tabla periódica y vamos a determinar la masa donde se encuentra el oxígeno. Observamos en nuestra tabla periódica que la masa del oxígeno ha sido igual a 15,99, bueno, 16. Como son 2 átomos de oxígeno, por lo tanto será 16 por 2 igual a 32, quedando mi masa molecular de oxígeno, ¿cierto? Ya tengo todos los datos, únicamente reemplazo. Ahora, ojo, R es la constante universal y se representa mediante el siguiente valor de 0,082 atmósfera por litro, grado Kelvin mol. La masa, por ende, me quedará 0,82 por el volumen, que sería 60 litros, por 32, que sería mi masa molecular del oxígeno, dividido para R, o la constante universal, y por la temperatura, que sería de 300 grados Kelvin. Por ende, mi masa me quedará igual a 64 gramos. Vamos a mi siguiente ejercicio. Dice, se tiene un gas desconocido en un recipiente que tiene un pistón móvil. El gas se encuentra a 27 grados Celsius y una altura del recipiente es de 20 centímetros. ¿Qué distancia recorre el pistón si se incrementa un 50% la presión y la temperatura aumenta a 67 grados Celsius? Ahora, vamos a determinar también mis datos, incógnita,
fórmula y desarrollo. Vamos a ver, vamos como datos, tenemos, ¿no es cierto?, mi temperatura transformando a grados Kelvin, me quedará 300 grados Kelvin. Mi temperatura en la condición 2, que sería 67 más 273, me quedará igual a 340 grados Kelvin. Y mi altura del recipiente o del pistón es igual a 20 centímetros. Ahora, ¿cuáles son las incógnitas? Mi incógnita principalmente va a ser la altura, ¿no es cierto? ¿Cuánto recorre? No la altura, ¿cuánto recorre el pistón? O cuánto ha recorrido mi pistón entre mi condición 1 y mi condición 2, ¿ya? Ahora, aquí hay algo muy importante que me dice, si la presión se incrementa un 50%, ¿cuánto será que recorre el pistón? Por ejemplo, si recorre un 50%, quiere decir que aumenta la mitad de una presión determinada. Por ejemplo, yo voy a poner, para ejemplo, voy a colocar que mi presión 1 es igual a una atmósfera. ¿Cuánto será mi presión 2 si ha aumentado el 50%? ¿Cuánto es la mitad de 1? 0,5. Por lo tanto, mi presión 2 será igual a 1 más ese 0,5, que sería 1,5. Ustedes lo pueden realizar con cualquier otro valor. Pueden realizarle, por ejemplo, un pequeño ejemplo nomás. Si yo le pongo al azar mi presión 2, mi presión en el estado 1 igual a 2 atmósferas, ¿no es cierto? ¿Cuánto será mi presión en el estado 2? Será 2 más del 50% más. ¿Cuánto será 2? ¿Cuánto es el 50% de 2? Sería 1. Por lo tanto, sería 2 más 1, sería 3. Por lo tanto, si pongo 4, ¿no es cierto?, en el estado 1, ¿cuánto sería en el estado 2? Sería 4 más 2, porque 2 es la mitad de 4, por lo tanto sería 4 más 2, 6, ¿ya? Eso sería, por lo tanto, para mi solución únicamente le he puesto 1. Y ahí tengo todos mis valores. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? La altura que ha recorrido el pistón. La fórmula, la altura que ha recorrido el pistón. Ojo aquí. En este caso se muestra principalmente mi gráfico, que sería mi condición inicial del pistón, ¿no es cierto? Sería una altura que se encuentra en mi condición inicial de 20 centímetros del pistón. Ahora, yo quiero saber cuánto ha recorrido el pistón, este espacio de aquí. Por lo tanto, yo quiero calcular primero mi altura en el estado 2 para después calcular cómo, restando mi condición 1, mi condición 1 menos la condición 2 para determinar cuánto ha recorrido el pistón, ¿cierto?, en el transcurso de mi condición inicial y mi condición final. ¿Cuál es la fórmula que utilizo? Principalmente la ecuación, la combinada de los gases, ¿no es cierto?, que P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. Ahora, ¿de dónde saco el volumen? Fácil, ¿no es cierto? Yo puedo sacar el volumen a partir de mi fórmula para calcular el volumen de un cilindro, ¿cierto? En este caso, tengo mi fórmula del volumen del cilindro que dice que volumen es igual a área sobre la altura. En este caso, yo tengo mi pistón, ¿no es cierto? La área siempre va a ser la misma, cual sea mi condición, 1 o 2 siempre va a ser la misma. Lo que va a variar, ¿qué es? La altura entre el estado 1 y el estado 2. Eso es lo que va a variar. Y eso es lo que yo quiero calcular, ¿no es cierto? Por lo tanto, tendré mi otra fórmula que sería volumen es igual al área por el altura, ¿no es cierto? Una vez obtenido esas fórmulas, voy a hacer una pequeña sustitución, ¿no es cierto?, en el desarrollo de mi fórmula. ¿Cómo hago mi pequeña sustitución? En este caso, volumen 1 o en la condición 1, voy a reemplazar esto de aquí, ¿ya? Por lo tanto, me quedará P1, que queda, ¿no es cierto?, por volumen 1. ¿A qué viene a ser igual volumen 1? Volumen 1 viene a ser igual al área por el altura 1. Como habíamos dicho, el área se mantiene constante tanto en la condición 1 y en la condición 2, no cambia. Lo que va a cambiar es la altura, la que se mueve, ¿no es cierto?, el pistón. Altura 1, altura 2. En cambio, el área siempre va a ser la misma. Todo esto sobre la temperatura 1, igual a P2, ¿no es cierto?, por el volumen 2. ¿Cuál será el caso del volumen 2? Será área por la altura
2, que sería la más bajita, para la temperatura T2. Como las áreas son constantes, yo puedo eliminar, ¿no es cierto? Elimino las áreas y me queda P1 por H1, que sería la altura 1, para T2. Igual a P2 por H2 sobre T2. ¿Qué es lo que quiero calcular? H2, o sea, la altura, ¿no es cierto? Que se encuentra en el estado 2 mi pistón. Por lo tanto, despejando mi fórmula, quedará de la siguiente manera, ¿no es cierto? Ahora, una vez obtenido mi fórmula, ¿no es cierto? Voy a reemplazar datos, ¿no es cierto? Tengo presión 1, una atmósfera, por altura 1, ¿no es cierto? Altura en el estado 1 era de 20 centímetros, por la temperatura 2, que sería igual a 340 grados Kelvin. Dividido todo esto para 300 grados Kelvin, que sería mi temperatura 2, y para la presión 2, que sería igual a 1.5. Todo esto sería igual a H, o la altura 2. Encontrando mi valor de H2 igual a 1.5. He encontrado entonces mi altura 2 o altura en el estado o condición 2. Ahora, ¿cómo calculo lo que es la altura recorrida, ¿no es cierto? Restando H1 menos H2 y me quedará entonces como respuesta 4.9. 20 centímetros menos los 15.1. Obtengo el espacio, este espacio chiquito que ha recorrido el pistón. Eso sería en cuanto a este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice: un rifle de aire comprimido se logra encerrar 150 centímetros cúbicos de aire que se encontraba a presión normal y ahora pasa a ocupar una presión, un volumen de 25 centímetros cúbicos o mililitros. No hay problema cómo lo interpretemos, ¿ya? Ahora vamos a colocar nuestros datos, incógnitas y la fórmula, posteriormente el desarrollo. ¿Qué tenemos como datos? Tenemos un volumen en el estado 1 que sería 150 centímetros cúbicos, 250 milímetros, un volumen 2, 25 milímetros o 25 centímetros cúbicos, y una presión P1. ¿Dónde saqué esta presión P1 igual a una atmósfera? Aquí está clarito lo que me dice mi problema. Dice que se logra encerrar 150 centímetros cúbicos de aire, se encontraba una presión normal. O sea, si supuestamente este es mi pistola de aire, mi rifle de aire comprimido, ¿no es cierto? Si se encuentra abierto, ¿no es cierto? Dice que almacena 150 centímetros cúbicos de aire a la presión normal, o sea, a una atmósfera de presión, ¿no es cierto? O 760 milímetros de mercurio. Posteriormente este aire se comprime, ¿no es cierto? Comprimimos con un pistón o con cualquier elemento, se comprime y ese aire ocupa un volumen de 25 centímetros cúbicos. Determina la presión a la cual se encuentra comprimido ese aire. Vamos a ver cómo realizamos, facilito, ¿no es cierto? Y como pregunta número 2 también me dice: calcule la sección del proyectil que es impulsado por el aire comprimido, con una fuerza de 4.9 newtons. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar sería P por B es igual, P1 por B1 es igual a P2 por B2. No ocupo temperatura porque principalmente la temperatura es constante, en este caso no nos ha dicho nada. Vamos a calcular entonces mi presión P2. Despejando mi fórmula me quedará entonces P2 es igual a P1. Aquí sería, P1 por B1 sobre B2. Muy bien. Ahora P1 por B1 sobre B2, ¿ya? La otra fórmula que vamos a utilizar para calcular lo que sería la sección transversal o el área, ocuparemos una fórmula muy importante, tal vez ustedes ya lo conocen, que dice que presión es igual a la fuerza sobre la sección transversal o el área, ¿ya? Vamos entonces a ver el desarrollo, ¿no es cierto? El desarrollo será entonces de la siguiente manera. Primero vamos a calcular mi presión. Presión en el estado 2 será igual entonces a P1 por B1 sobre B2.
Tengo todos mis datos, tengo B1, sí tengo P1, sí tengo, por lo tanto sería 1 por 150 dividido para 25 milímetros o centímetros cúbicos, como se quiera eh, interpretar. Por lo tanto, mi presión en el estado 2 ha sido de 6 atmósferas. Por lo tanto, al principio estaba abierto a la intemperie, por eso tenía la presión normal de una atmósfera. Le comprimo, y llega hacia una presión de 6 atmósferas correspondiente a un volumen de 25 centímetros cúbicos, ¿ya? Por lo tanto, en este estado se encuentra 25 centímetros cúbicos y 6 atmósferas de presión. Al principio, ¿cómo se encontraba el volumen? 150 centímetros cúbicos y una atmósfera de presión. Estado 2 quedaría, 25 centímetros cúbicos y 6 atmósferas de presión, ¿ya? Ahora, vamos a relacionar lo siguiente. Hemos calculado mi primer literal. Mi segundo literal, ¿qué me dice? Para mi segundo literal dice, determine la sección transversal o área. Ahora, ¿cuál de las presiones ocupo? ¿Condición 1 o condición 2? En la condición 2, ¿por qué me dice que determine la sección transversal con la cual ha sido comprimido el aire con una fuerza de 4.9 newtons? Por lo tanto, yo tengo que ocupar mi presión en el estado 2. Para calcular el área de sección transversal hacemos uso de nuestra fórmula, que sería presión es igual a fuerza sobre el área. ¿Cierto? Despejando el área sería fuerza sobre la presión. Yo no puedo hacer esto directamente, reemplazar directamente los datos. 4.9 newton para 6 atmósferas. ¿Por qué? Aquí está la explicación. La explicación es que cuando yo realizo eso, yo no puedo simplificar unidades, no se encuentran en el mismo sistema de unidades, no se encuentra en el sistema internacional. Para que se encuentre en el sistema internacional, la presión debe estar expresado en PA o pascales, y la fuerza en newtons, y el área que me va a dar el resultado en metros cúbicos. Esto lo realizamos con una simple transformación. Y digo que una atmósfera es igual a 101.325 pascales. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a transformar yo? Mis 6 atmósferas. Por lo tanto digo, mi unidad de transformar es 6 atmósferas. ¿En dónde coloco mi raya divisora? Coloco una atmósfera, coloco en la parte superior o inferior. En la parte inferior, ¿no es cierto? Para poder simplificar. Y los 101.325 en la parte superior. Realizando las operaciones me queda 61.950 pascales. Esto sí ya puedo reemplazar en mi fórmula. Quedándome entonces el área 4.9 para 61.950 pascales, quedándome como resultado 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, o transformando a milímetros cuadrados, 8.1 milímetros cuadrados. Ojo, en este ejercicio únicamente tenía un pequeño truquito de lo que era la transformación de las unidades, ¿no es cierto? Ya que nosotros no podemos utilizar directamente esas atmósferas en nuestra fórmula, porque no se encuentran en el mismo sistema de unidades, que es el sistema internacional que estamos utilizando, ¿no es cierto? Bueno, jóvenes, sería todo por el día de hoy. Espero que este video les guste y seguiremos subiendo videos para seguir reforzando sus conocimientos.